Bien, amados hermanos, Dios les bendiga. Abrimos nuestra Biblia en la carta de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al versículo 16. Continuamos con nuestra serie de predicaciones en la carta de Primera de Timoteo, capítulo 3, del versículo 14 al versículo número 16. Y dice así de la siguiente manera, en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al versículo 16, de la siguiente manera: te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Tengamos palabras de oración. Padre, me pongo en tus manos, Señor. Te necesito. Ha sido tanta información para poder exponer tu palabra, para poder explicarla. Gracias por hacerme, Señor, saber cuál es mi función delante de ti, delante de la iglesia, Señor, y es explicar, Señor, tu palabra. Ayúdame también, Señor, a poder tener las aplicaciones correctas para este sermón. Abre nuestros entendimientos y ayúdanos a estar concentrados en este tiempo, Señor. Te lo suplico. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén. Amados hermanos, el apóstol Pablo planeaba visitar a su discípulo Timoteo, su hijo espiritual. Por supuesto, también tenía el deseo de visitar a la iglesia en Éfeso. Pero en caso de que el apóstol Pablo se viera retenido por algunas circunstancias providenciales del Señor, el apóstol Pablo había escrito una carta a Timoteo para que Timoteo supiera cómo desempeñar sus funciones pastorales. Amada iglesia, hemos llegado al final del capítulo 3 y hasta aquí debemos reflexionar sobre el camino que hemos recorrido en todos los capítulos anteriores. Y para esto estaré haciendo un breve repaso. No se me asusten, es breve. Y trataré luego de cómo fusionar estos 3 últimos versículos del capítulo número 3. En el capítulo 1, Pablo instruye a Timoteo sobre la necesidad de proteger la pureza del evangelio frente a las enseñanzas falsas y especulaciones inútiles que estaban enseñando algunos falsos maestros. También en el capítulo 1 encontramos que el apóstol Pablo resalta la ley y el evangelio, señalando que la ley es buena cuando se usa correctamente. Y para demostrar esto, el apóstol Pablo utiliza su propio testimonio personal como un ejemplo de cómo la gracia de Dios lo ha transformado, y mostrando de esta manera que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y entre ellos, decía Pablo, el peor soy yo. Creo que también cada uno de nosotros podemos decir eso. Luego, en el capítulo número 2, el apóstol Pablo da instrucciones a Timoteo sobre cómo Timoteo debe dirigir y orientar a la iglesia a orar por todas las personas, especialmente por los gobernantes, para que vivamos en paz y en piedad. También en el capítulo 2, el apóstol Pablo le proporciona a Timoteo directrices específicas para el comportamiento de los hombres y de las mujeres durante el culto. Y también destacó la importancia, si ustedes recuerdan, de la modestia en el vestir y la sumisión de la mujer. Y concluyó el capítulo número 2 subrayando el rol de la mujer en el culto y mencionando quién tiene la autoridad dentro de la iglesia, y dio también las razones por qué el hombre es el líder en el hogar y también en la iglesia. Llegamos al capítulo 3. Pablo menciona a Timoteo y también le recomienda a Timoteo la supervisión de la elección de los ancianos y diáconos, es decir, los oficiales de la congregación. Eso fue lo que nosotros vimos en las prédicas anteriores.
Pero el apóstol Pablo hace un énfasis en el carácter y la conducta que deben de tener estos líderes. No es cualquier persona. El apóstol Pablo menciona de manera clara, y es ahí donde nosotros encontramos una lista de calificaciones para que estos hombres puedan ejercer el oficio de anciano, pastor o obispo. Es la misma palabra, son términos intercambiables, se refiere a la misma persona, no son tres personas diferentes. Y también dio una lista de calificaciones para los diáconos. Y esto ya nos muestra que estos hombres deben de tener una vida piadosa y un testimonio intachable. Pero no me le pidan perfección a estos hombres. Estas personas no son perfectas, pero sí tienen el llamado de ser ejemplos vivos de fe y de integridad cristiana. Pero ¿por qué todos estos requerimientos para estas personas? Bueno, porque los pastores y los diáconos son los responsables de que esa iglesia local donde ellos se congregan cumpla con su misión. Cuando la iglesia no cumple con su misión, los mayores responsables son los oficiales. Es así también como en un hogar. Cuando en un hogar las cosas no andan bien, el que tiene la mayor responsabilidad somos nosotros, los varones. Casi el 95% somos nosotros los responsables que ese hogar no ande bien. Voy a dejar ahí un 5 o un 10%. Quizás hay otras circunstancias, pero normalmente son los varones los responsables cuando un hogar se quiebra. Y los varones necesitamos, amados hermanos, necesitamos de la guía del Señor para poder desempeñar esta función y ser buenos esposos conforme a la voluntad del Señor y ser buenos padres. Esto no lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Habiendo dicho esto, tengo una idea principal para el sermón del día de hoy. Hemos leído 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 14 al versículo 16. La idea principal del sermón del día de hoy y del cual yo quisiera de que esto usted lo memorice o se lo lleve a su casita y lo esté repasando durante toda la semana. La iglesia es la casa de Dios y está encargada de vivir de acuerdo con la verdad del evangelio de Jesucristo. Y esta idea la veremos en 2 puntos. Somos la casa de Dios, primer punto de la prédica. Y el segundo punto, vivamos de manera digna del misterio. Veamos nuestro primer punto. Somos la casa de Dios. Y para esto estaremos abordando los versículos 14 y 15. Y el versículo 14 nos dice: te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto. Surge una pregunta. ¿Qué fue lo que Pablo escribió a Timoteo? Si regresamos a los versículos anteriores, encontramos que el apóstol Pablo dio instrucciones a Timoteo acerca de las cualificaciones que deben de tener aquellos que desean ejercer el ministerio pastoral y diaconal. El deseo del apóstol Pablo era ir personalmente a la ciudad de Éfeso, visitar la iglesia, reunirse con Timoteo y con los líderes de la congregación. Y algunos necesitaban ser fuertemente reprendidos y darles estas instrucciones personalmente a ellos. Nosotros sabemos por otras cartas que al apóstol Pablo no le temblaba el pulso para decir las cosas. Muchas veces somos bastante diplomáticos para decir las cosas, pero el apóstol Pablo en algunas cosas, cuando tenía que reprender la falsa enseñanza y a los falsos maestros, los mencionaba con nombre y apellido. Pero no había seguridad de que esta visita del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso y también esa visita a Timoteo se concretara. Así que Pablo prefirió escribir esta primera carta. Y leemos en el versículo 15 lo siguiente: pero en caso que me tarde, aquí está la preocupación, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Es decir, Timoteo, si no llego, esta carta que te envío es suficiente para ti y para la iglesia para que sepan cómo deben de comportarse en la iglesia. La palabra conducirse puede traducirse
como conducta. Así que esta carta es un libro de orden y conducta para la iglesia. Pablo escribió esta carta para que Timoteo y el resto de los ancianos, diáconos e iglesia en general supieran cómo deben de comportarse en la iglesia. Hermanos, en la iglesia no es cualquier lugar. No venimos a hacer lo que nosotros queremos. Es la casa del Señor. Cuando nos reunimos cada creyente, es la casa del Señor. Y esto ya lo vamos a ver. Pero también el apóstol Pablo quería que Timoteo entienda que él fue puesto como ministro en la iglesia local para cumplir con un propósito: administrar espiritualmente a la iglesia que le ha sido encomendada, que es la iglesia local en Éfeso. Los pastores son los administradores espirituales de la iglesia. Y es por eso que a nosotros se nos demanda la administración de las ordenanzas, por ejemplo, la administración del bautismo, la cena del Señor y entre muchas otras cosas. Pero en este versículo, si usted observa, el apóstol Pablo añade cosas importantes que están relacionadas con la naturaleza de la iglesia. Observe cómo el apóstol Pablo llama a la iglesia. La llama la casa de Dios. Amada iglesia, la razón principal por la cual la llama así es porque en la iglesia habita la presencia especial de Dios. Nosotros, cada creyente, somos casa de Dios. ¿Por qué somos casa de Dios? Porque la presencia especial de Dios está en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que estoy haciendo es reafirmar las palabras del apóstol Pablo, que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Le pertenecemos al Señor, no a nosotros mismos. Él nos compró, nos redimió, nos hizo suyo. Somos sus siervos, somos sus hijos, somos de Él. Ahora, el apóstol Pablo ya había utilizado esta metáfora en otras cartas. Para esto yo les invito a que lean conmigo 1 Corintios capítulo 3 versículo 16, y en estos versículos nos ayudarán a entender lo que el apóstol Pablo quería comunicarle a Timoteo y por extensión a nosotros. 1 Corintios capítulo 3 versículo 16. Dice así: ¿no saben que ustedes son ¿qué? Templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita ¿dónde? ¿En ustedes? ¿Qué tenía en mente el apóstol Pablo cuando mencionó estas palabras? El apóstol Pablo recordaba el templo que Salomón construyó para que el Señor habitara, donde la gloria del Señor descendió con poder y esa presencia llenaba el templo. Ahora el apóstol Pablo compara esa gloria que llenó el templo de Salomón con la que poseen los creyentes. Amados hermanos, esa misma gloria la tenemos hoy, gracias al Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros. Esa misma idea el apóstol Pablo la retoma luego más adelante en 1 Corintios capítulo 6 versículo 19. Leemos: ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Y luego en 2 Corintios capítulo 6 versículo 16, ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios habita en cada creyente, y ese Dios es un Dios vivo, no es un Dios muerto. Mis amados hermanos, nuestro Señor está con nosotros. Amados hermanos, nuestro Señor está observando todo lo que nosotros hacemos. El Señor está observando todo lo que nosotros decimos. Nos escucha cuando nosotros le oramos.
Él conoce lo más profundo que hay en nuestro corazón. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. No hay absolutamente nada que le podamos ocultar. Él camina con nosotros. Él habita con nosotros. Va delante de nosotros. Y Él es el que nos sostiene. Y nunca nos va a desamparar. Él dijo que estaría con nosotros algunos días. No, dice todos los días hasta el fin del mundo. Pero regresemos al versículo 15. El apóstol Pablo añade que esta iglesia del Dios vivo dice que es columna y sostén de la verdad. Sí, tú y yo, Iglesia Bíblica Hispana en Viena, te hablo a ti. La iglesia en todo el mundo, que está compuesta de todos aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero, es responsable de sostener la verdad. Pero para sostener la verdad, debemos apropiarnos de ella. Para sostener esa verdad, para defender esa verdad, tenemos que apropiarnos de ella. Tenemos que creerla, tenemos que conocerla, tenemos que obedecerla, es decir, tenemos que aplicarla. Y luego la predicamos y también la defendemos. Si no, no podremos ser columna y sostén de la verdad. Amada iglesia, nosotros somos la única institución divina en esta tierra con esta misión. Después de nosotros no existe otra institución en esta tierra con esta tarea. No pienses que las instituciones políticas harán esto. No lo harán, no quieren, ni desean. Nadie en este mundo tiene esta tarea más que solamente la iglesia del Señor. Tiene esta responsabilidad y tiene este llamado. Los responsables de sostener la verdad somos nosotros, la iglesia de Cristo que fue salvada por esa misma verdad. Ahora yo les hago una pregunta. Dice que somos llamados, a sostener esta verdad. Pero, ¿cuál verdad? ¿Cuál verdad? ¿En qué consiste esa verdad? Bueno, en el versículo 16 el apóstol Pablo nos da esta respuesta y esto nos lleva a nuestro segundo punto de la prédica. Y el segundo punto de nuestra prédica se titula Vivamos de una manera digna del ministerio. Así que la iglesia del Señor es columna y sostén de la verdad. Pero necesitamos saber cuál es esa verdad. Y la verdad es un misterio. Eso nos dice en el versículo 16. Dice el versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Amados hermanos, cuando la Biblia utiliza la palabra misterio, no se refiere a algo que no está resuelto, sino a algo que estuvo oculto durante mucho tiempo, pero que ahora ha sido revelado. Leemos Romanos capítulo 16, versículo 25 al 26, y dice así, y aquel que es poderoso para afirmarlos, conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, versículo 26, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. ¿De qué estamos hablando aquí? Del plan secreto de la redención, que ya no es un secreto porque Dios lo ha revelado, porque Dios lo ha divulgado. El Señor ha tenido misericordia de ti y de mí y nos ha revelado este misterio, su precioso evangelio. Su palabra, hermano, nos ha hecho ver lo pecador que soy. Reconozco, acepto que soy un pecador. No soy bueno. Por miles y miles de obras que yo haga, no puedo salvarme a mí mismo. Reconozco que necesito de un Salvador. Si reconozco que soy un pecador, entonces reconozco que necesito un Salvador. Y ese Salvador existe. Ese Salvador se llama nuestro Señor Jesucristo. Ese misterio ha sido revelado por gracia. No porque seamos eruditos e inteligentes. Por gracia, amados hermanos.
el misterio es Jesús mismo. Una vez más, el misterio es Jesús mismo que se ha revelado por gracia a nosotros. Esta es la verdad que la iglesia está llamada a defender en el mundo, el misterio salvífico del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo lo confirma de una manera clara en el versículo 16. Algunos comentaristas dicen que estos versos eran parte de un antiguo credo o confesión de la iglesia primitiva, de la iglesia del primer siglo. Y si ustedes observan esos 6 versos, como que son rítmicos. Si ustedes lo leen en su casa o ahorita pasan rápido la vista por esos 6 versos, como que hay una especie de rima en esos 6 versos. Y por eso también se cree que estos versos eran parte de un himno cristiano de la iglesia primitiva. ¿Qué les parece si lo leemos? Dice así: Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Yo tengo una imagen con esos 6 versos, para que ustedes puedan verla, apreciarlo, y están ahí enumerados. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amados hermanos, estos textos merecen un estudio cuidadoso. No podemos nosotros pasarlo así por así, pero tampoco no puedo pasar 2 horas predicando. Pero vamos a verlo un poco, porque este precioso himno es una breve historia de Jesucristo. Obsérvelo. Contiene la verdad evangélica del evangelio, la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Cada línea describe un acontecimiento diferente de la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo comienza diciendo: Él fue manifestado en carne. Amados hermanos, este es el misterio de la encarnación. Estamos hablando de la doctrina de la encarnación. Es una verdad que tiene que ser sostenida y defendida por la iglesia. Dios Hijo se hizo hombre. Dios hombre, tomando sobre sí carne y sangre humana y convirtiéndose en una sola persona con 2 naturalezas, una divina y otra humana. Dice que Juan Calvino describió la manifestación de la encarnación de Dios de la siguiente manera. Y para esto, si ustedes me lo permiten, voy a leer toda una estrofa de cómo Juan Calvino describió la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. También tengo una imagen de esta. Creo que es Juan Calvino 1 y Juan Calvino 2. ¿Lo leemos, amados hermanos? Se manifestó en la carne siendo verdadero hombre, llevando nuestra naturaleza. Sin embargo, en él hay 2 naturalezas, divina y humana. Pero no debemos imaginar 2 Jesucristos distintos. Es uno solo, Dios y hombre. Todo lo que hizo en la tierra lo hizo en un cuerpo humano real. Los eventos de sus pasiones fueron físicos. Su traidor lo besó, su rostro fue escupido, su cuerpo golpeado y abofeteado, su espalda azotada, su frente atravesada por espinas y su cabeza golpeada con un bastón. Como dice la Escritura, Cristo padeció en la carne. Y el último párrafo: Cristo incluso murió en carne y hueso. Fue un cuerpo real clavado con clavos reales a una cruz de madera real. Fue un cuerpo real castigado por el pecado. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Luego fue un cuerpo real, un cadáver, el que fue bajado de la cruz, envuelto en lino y depositado en un sepulcro. Dios Hijo no solo apareció en un cuerpo, el cuerpo en el que apareció fue crucificado, muerto y enterrado. Mis amados hermanos, sin embargo, el Hijo de Dios no permaneció en la tumba. La palabra del Señor dice que al tercer día Él resucitó. Fue vindicado por el Espíritu, la segunda línea de ese hermoso y precioso himno, vindicado por el Espíritu. En otras palabras, el Espíritu Santo confirmó y demostró que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo al resucitarlo de entre los muertos. Sí, el Espíritu Santo demostró que Jesús era quien decía ser durante todo su ministerio terrenal. El Espíritu Santo lo demostró en cada milagro que realizó Jesús.
especialmente cuando expulsó demonio. Mateo capítulo 12, versículo 28. Dice, si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, dijo Jesús, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. El Espíritu Santo vindicó al Hijo de todas las maneras, pero sobre todo lo hizo a través de la resurrección. Lea conmigo 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18. Yo voy a hacer el énfasis en una parte del texto donde encontramos que el Espíritu Santo vindicó a Jesús. Confirmó que Él era el Hijo de Dios y esta doctrina tiene que ser sostenida y defendida por la Iglesia. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 3, 18, Cristo murió por los pecados una vez para siempre, el justo por los injustos, para llevaros a Dios. Fue entregado a la muerte en el cuerpo. A ver, leámoslos. La última frase. Pero vivificado por el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo resucitó a Jesús de entre los muertos, confirmó que todo lo que Jesús había dicho y hecho era verdad. El Espíritu Santo vindicó al Hijo al resucitarlo de entre los muertos. La palabra vindicación es también la palabra justificación. Si usted tiene la Reina Valera de 1960, así lo dice, que Jesús fue justificado en el Espíritu. La versión de las Américas dice vindicado. ¿Justificado? Sí, la palabra justificación es una declaración legal, pero en este texto significa que por su resurrección Jesucristo fue declarado el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. La resurrección fue la verificación del Espíritu Santo que Jesús es el Cristo. Amada iglesia, estas no son unas simples líneas. Retengamos esta preciosa verdad. Tú tienes una misión. Tú eres sostén y columna de la verdad del Señor. Tú tienes que entender en qué consiste esta doctrina, porque tú tienes que retenerla y tú tienes que sostenerla y tú tienes que defenderla. Así que retengamos esta verdad. Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo y fue perfectamente santo. Después de que Jesús fuera vindicado por el Espíritu, fue visto por los ángeles. La tercera línea de este precioso credo, confesión o himno. Sabemos por los evangelios que algunos ángeles fueron testigos del Cristo encarnado. Los ángeles cantaron su nacimiento. También sabemos por las escrituras mismas que los ángeles asistieron al Señor en el desierto. Incluso apareció un ángel en el huerto de Getsemaní para confortar a Jesús, porque en las próximas horas daría su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Su cuerpo sería despedazado, su sangre sería derramada. Él es el Cordero Santo y Perfecto, que entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Pero los ángeles también fueron testigos del Cristo resucitado también. Fueron los primeros en decirles a los discípulos que Jesús está vivo, Jesús está vivo. Fueron ellos. Por último, los ángeles fueron testigos de la ascensión de Jesús al cielo. Amados hermanos, la razón de mencionar aquí a los ángeles es para mostrar que el misterio de la piedad es conocido tanto en el cielo como en la tierra. Aunque los ángeles mismos no son salvos por la gracia, ellos glorifican a Dios por nuestra salvación. La Biblia enseña que Jesucristo ha subido al cielo y está a la diestra de Dios. Lee conmigo 1 de Pedro capítulo 3 versículo 22. Quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después que se le había sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Pero Cristo no vino para dar salvación a los ángeles, sino a ser predicado en este mundo. Y este es el cuarto verso del credo que encontramos en el versículo 16. Cristo debe ser proclamado entre las naciones, y no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Los apóstoles del Señor recibieron este encargo del propio Jesús antes de subir al cielo. Él le dijo, Mateo capítulo 28, versículo 18 al versículo 20,
Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, versículo 20, a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La Biblia nos dice que cuando el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, y eso usted lo puede encontrar en el libro de Hechos, capítulo número 2, esto fue el comienzo de la obra mundial del Evangelio. Después, Jesucristo fue predicado no solo en Jerusalén, sino que dice que en Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Mis amados hermanos, Jesucristo sigue siendo predicado hoy día. Tú y yo somos testigos de eso. Tú y yo somos los milagros que ese evangelio ha sido predicado por todo el mundo hasta el día de hoy. Pero si alguien cree que la salvación de Jesús es solamente para los judíos, no es cristiano, no es un creyente. Si alguien cree que el gentil tiene que hacerse judío, usted tiene serios problemas con la verdad de Dios. Usted no es un cristiano. Esta doctrina tiene que ser sostenida por la iglesia. Una doctrina fundamental que la iglesia debe de sostener es que el evangelio de Cristo debe ser oído por todo el mundo, porque el Señor tiene elegidos en todo el mundo. Y donde quiera que se proclame a Jesucristo, se cree en Él, en el mundo. Y esta es la penúltima, estamos en la penúltima, y esta es la quinta parte de este hermoso credo o confesión. Se cree en Él, en el mundo. Cuando los apóstoles empezaron a predicar el evangelio a las naciones, las personas comenzaron a creer en el precioso evangelio. La Biblia nos dice en el libro de Hechos capítulo 2 versículo 41, yo sé que usted se lo sabe de memoria o recuerda esta historia, que casi 3,000 personas creyeron solo en ese día, en el día de Pentecostés. Alguien decía que es dudoso que haya pasado un solo día desde el día en que Jesús resucitó de la tumba sin que la gente se acerque a Él con fe, entregándole sus vidas. Nuestro Dios continuará trayendo a hombres y a mujeres que están muertos en sus delitos y pecados a la salvación en Cristo hasta que la historia llegue a su fin. Y la última frase del himno del apóstol Pablo sobre el misterio de la piedad es: recibido arriba en gloria. Esta frase se refiere a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y qué mejor manera de terminar con este credo, con esta confesión, con este himno precioso que entonaba la iglesia del primer siglo, con esa alabanza al Cristo glorioso, recibido arriba en gloria. Amados hermanos, para concluir, lo único que queda por decir de este misterio es que es un misterio de piedad. Uno de los pastores más influyentes del cristianismo primitivo en el siglo IV, llamado Juan Crisóstomo, cuando predicó sobre estos versículos dijo, y aquí hago un paréntesis, de este párrafo que voy a leer tomé el título de la predicación. Él dijo: grande fue en verdad, porque Dios se hizo hombre, se vio a un hombre sin pecado. Un hombre fue recibido y predicado en el mundo. Los ángeles lo vieron junto con nosotros. Esto sí que es un misterio, pero vivamos de una manera digna del misterio. Pero vivamos de manera digna del misterio. ¿Cuál misterio? Con la ayuda del Señor te he presentado esas 6 líneas, 6 doctrinas que tienen que ser sostenidas por la iglesia del Señor. Iglesia Bíblica Hispana en Viena, toma muy en serio esto. Cumple con tu misión. Ya conoces cuál es el mensaje. Predica este mensaje. Ese mensaje tiene 6 características fundamentales. Y si lo ha olvidado, te lo repito. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este es el mensaje que Pablo le encarga a Timoteo, y Timoteo a la iglesia de Éfeso, y en extensión a nosotros, amados hermanos. Querido amigo que estás aquí, que has venido una vez o quizás 2 veces, sin este mensaje no hay salvación.
¿Y sabes qué es lo primero que tú debes de hacer, querido amigo? Creer la verdad. Y ese es el llamado que te hago en el nombre del Señor. Cree la verdad. Te suplico, cree la verdad. Es posible que tú me quieras obviar y me quieras decir cuál verdad debo de creer. La que escuchaste hoy en el versículo 16. Que el Hijo de Dios se hizo hombre, caminó en perfecta santidad y murió de manera expiatoria en una cruz, resucitó y ascendió y regresará por nosotros. Regresará por su iglesia. Rogamos al Señor que Él tenga misericordia de ti y te salve. Amada iglesia, el Señor habita en nosotros, va delante de nosotros y Él conoce todo de nosotros. Así que vengamos a su presencia, amados hermanos, con gozo y libertad, pero también con humildad, reconociendo delante de quién estamos y qué fue lo que Él hizo por nosotros. Dios te bendiga. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y oramos al Señor? Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Gracias, Señor, Padre, de tener misericordia de nosotros y abrir nuestros entendimientos y revelar este misterio. El saber, Padre, de que tú habitas en nosotros, que tú habitas en este templo de carne, de hueso. A veces, Señor, es difícil de poder entenderlo porque nuestras mentes son finitas, pero lo creemos. Abrazamos esta verdad, Señor. Ayúdanos, por favor, a cumplir con nuestra misión, Señor, de ser columna y sostén de la verdad. Por favor, ayúdanos, Señor. Si tú, amado Dios, has permitido, Señor, que Iglesia Bíblica Hispana en Viena, Señor, se plantara, creemos, Señor, que tú nos vas a sostener. Guárdanos, Padre, de todo aquel, Señor, que quiera, Señor, dañar esta iglesia. Pues creemos, Señor, que las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia, Señor. Bendice, Señor, a cada miembro. Bendice a los miembros, a las visitas que están entre nosotros, Señor. Bendice a los líderes que tú has establecido en esta iglesia. Y a aquellos, si es tu voluntad, que tú, Señor, traigas en un futuro. Oh, amado Dios, trae abundantes frutos a nuestros corazones de esta palabra predicada. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos.